Martín Angulo es un extraordinario periodista especializado en temas judiciales, un amigo de la Cocina de las Noticias y en estos momentos está entre nosotros. ¿Cómo te va, Martín, querido? Silvio Sacomani te saluda. Silvio, ¿cómo andas tanto tiempo? Bien, ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Gracias ¿Vos por el cómo llamado. estás? Bien, 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 por suerte. Bueno, los agradecidos somos nosotros, ¿eh? Los Por agradecidos favor, somos ni tal, nosotros. siempre que se puede. Obviamente, yo sé que tenés plena predisposición. A ver, Martín, ¿nos puedes dar una reseña de lo acontecido en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en relación, bueno, a este proceso que quiere llevar adelante, o que está llevando de alguna manera adelante el oficialismo, esta embestida contra la Corte Suprema de Justicia, contra sus miembros? Hoy fue la primera audiencia de testigos. Hoy declararon distintos testigos convocados por la comisión en lo que es el inicio de la prueba de estos 14 expedientes de juicio político en los que los jueces de la Corte van a ser investigados. Declararon 2 jueces federales, declararon secretarios de la Corte Suprema de Justicia. La oposición por primera vez se levantó de Sí. la sesión. Después estuvieron estuvieron los diputados de la coalición cívica, pero el bloque de Juntos por el Cambio, al inicio de la sesión, planteó los argumentos de por qué no iban a participar de la reunión Ujú. de hoy, que va un poco en línea de lo que viene planteando desde el comienzo de que la comisión comenzó a funcionar. Te diría que, bueno, después los testigos declararon, dieron cuenta de los distintos aspectos por los que habían sido citados. Yo no sé si ahí hay grandes títulos o grandes temas para sacar, pero hoy fue en lo concreto la primera audiencia de la comisión con la declaración de testigos. Ujú. Y citaron o resolvieron citar a Stornelli, ¿verdad? Stornelli, Ujú, exactamente, el fiscal ujú. federal. Sí, porque uno de los testigos que declaró hoy fue el juez federal Sebastián Ramos, que fue el juez que archivó una denuncia contra Silvio Robles, que es Sí. vocero y uno de los funcionarios más importantes del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Entonces lo convocaron para que hable sobre su decisión judicial, y el juez, en muchos tramos de su declaración, hizo referencia a que la decisión que tomó fue en base a un dictamen del fiscal Stornelli que pidió archivar la causa, y el juez explicó que cuando los fiscales en cualquier expediente judicial piden el archivo de las actuaciones, el juez no tiene otra salida que esa. Por lo tanto, para profundizar sobre los motivos por los cuales la causa se cerró, el oficialismo convocó a declarar a Stornelli. Bueno, esto es un blef total y absoluto, me da la impresión, porque saben a la perfección que no van a Yo, tener los números. ¿Con qué objeto lo hacen? ¿Qué? ¿Para la yo tropa creo que propia? ¿Cuál es acá hay el...? dos cuestiones. La primera, el oficialismo tiene los números para aprobar la acusación en la Comisión de Juicio Político, no tienen los números para aprobar la acusación en la Cámara de Diputados, y que así pase al Senado, donde se hace formalmente el juicio político. Y en el Senado tampoco tienen los números. La oposición, no solo Juntos por el Cambio, sino diputados de otros bloques, ya dijeron que no van Ujú. a dar los votos porque entienden que este es un juicio político principalmente por contenido de sentencia y en disgusto del oficialismo con la Corte, con fallos judiciales que tomó. Principalmente te diría 2 casos. Uno, la coparticipación Sí. en la pelea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el gobierno de la Nación, y el otro punto es el caso del Consejo de la Magistratura. Después el juicio político es por otros temas también, pero digamos, básicamente el gobierno activa el juicio político con el fallo de la coparticipación. Yo Sí, creo que esto con Cabas, claro. yo creo que esto se enmarca en una pelea histórica que el oficialismo tiene con el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, con muchos fallos adversos al oficialismo, y decidieron activar este juicio político. Creo que Ujú. va Va por por ahí. ese lado. Sí, Va por comparto. ahí. Después, por supuesto, después va a haber un montón de cuestiones alrededor que tienen que ver con la filtración de los chats, con un montón de cuestiones que están alrededor, con generar ruido político en un año electoral con las declaraciones que se puedan llegar a dar en la comisión de juicio político. Me parece que hay muchas cosas que plantean el oficialismo del funcionamiento de la justicia que están muy bien.
hay una falsa discusión entre oficialismo y oposición que nunca se ponen de acuerdo en resolver los verdaderos problemas que tiene el Poder Judicial. Siempre se está rondando alrededor de eso, sin ir a que la política solucione los verdaderos problemas que tiene el Poder Judicial. Martín, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Cómo andas, Juan? Bien, muy bien, gracias. Ahora, Martín, ¿cuáles las consecuencias, cuáles son las implicancias que tiene esto del juicio político? Más allá de que sabemos que no va a salir, pero la intención, digo, esto demuestra o manifiesta una debilidad institucional en Argentina, una pérdida de la calidad institucional, y entiendo que esto también impacta en cierto sentido en la economía, ¿no? En las inversiones, en lo que ve la gente del exterior que podría o no invertir en nuestro país. Y en ese sentido creo que Massa, por lo menos puertas adentro, no estaba muy de acuerdo y no estaba muy contento con esta decisión de Alberto Fernández de ir por el juicio político. ¿Vos tenés alguna información para ampliarnos sobre esto, sobre las consecuencias, las implicancias? ¿Cómo impacta esto no solamente en tema institucional, sino dentro de Frente de Todos? Mirá, yo no tengo información concreta. Claramente esto genera ruido institucional, genera ruido político. Muchas organizaciones de empresarios han planteado que no están de acuerdo con el juicio político a la Corte Suprema. Inclusive cuando el gobierno presenta el juicio político, lo hizo con la firma de distintos gobernadores. Muchos de ellos no quisieron firmar claro. el juicio político. ¿Sí? Porque vos acá, yo creo que la política, muchos piensan a futuro, este juicio no va a prosperar. Y dentro de poner el plazo que quieras, 2, 3, 4, 5 años, los jueces de la Corte van a seguir siendo los mismos. Y muchos de estos dirigentes políticos, que tienen intenciones de seguir en la política, en algún momento saben que el camino con la justicia los va a encontrar frente a la Corte Suprema. Entonces, todos acá miden el juego político de hasta dónde ir. Por supuesto, los dirigentes y los gobernadores más identificados con Cristina Kirchner, creo que no pueden no avanzar o no firmar el juicio político a la Corte Suprema. Pero acá me parece que todos fueron midiendo las consecuencias de sus acciones. Porque además, acá hay un tema que me parece importante. Esta misma Corte Suprema, en otros fallos de la coparticipación, resolvió lo mismo que respecto de la ciudad de Buenos Aires, y lo resolvió a favor de provincias gobernadas por dirigentes peronistas en contra del gobierno de Macri. Por lo tanto, yo entiendo que al oficialismo puede no gustarle el fallo de la coparticipación, pero la Corte no cambió su criterio de lo que ya venía diciendo respecto de otros fallos en donde fueron beneficiados gobernadores peronistas. Hay jurisprudencia al respecto, digamos. Yo no soy un especialista en coparticipación, en términos económicos, pero escucho a especialistas en derecho que conocen el tema y marcaban con buen criterio. Esto no es la primera vez que la Corte falla respecto de la coparticipación. Lo hizo mucho antes. Y acá también hay un punto que, si querés, es más profundo, pero me parece que es un debate que la política se tiene que dar. No hay una ley de coparticipación. Si la política dictara una ley de coparticipación, no habría estos problemas judiciales. Las provincias o la ciudad de Buenos Aires inician las causas por la coparticipación y van a la justicia justamente porque esto no está regulado. Entonces, si la política se pone de acuerdo en cómo se reparte la coparticipación, no habría problemas judiciales. Pero como la política no arregla eso y todos reclaman para sí la mayor cantidad de recursos, lo que es muy lógico, todos terminan yendo a la Corte Suprema. Es que, Martín, la política no quiere arreglar esto porque justamente al gobierno nacional le sirve la discrecionalidad de poder repartir los recursos como se le antoja. Pero, a ver, esto es como todo. En su momento, durante el gobierno de Mauricio Macri, también le dio de manera discrecional más fondos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era Horacio Rodríguez Larreta. Yo no sé si eso estuvo bien o eso estuvo mal, pero eso también generó un reclamo de la entonces oposición. Llegó Alberto Fernández, modifica eso, le da los recursos a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires se enoja, va a la justicia. En su momento las provincias de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, creo que también Entre Ríos, Mendoza,
fueron a la Corte Suprema por lo mismo. Todo esto porque no hay una ley, una regla de juego clara que determine cómo se reparten los fondos de la coparticipación. Y hasta que no haya una ley, tal vez mañana haya otra provincia que vaya a la Corte a seguir reclamando por lo mismo. Seguro. Sí, pero es muy cierto lo que sostiene Juan Manuel en relación a la discrecionalidad que maneja o que manejan los gobiernos de turno. Fundamentalmente, bueno, yo lo he notado, y esto es muy personal, obviamente, muy subjetivo, en este gobierno, ¿no es cierto?, en el kirchnerismo, durante los 16 años que gobernaron. Fundamentalmente haciendo hincapié en giros discrecionales a la provincia de Buenos Aires, donde está el mayor electorado, ¿no es cierto? Pero, bueno, vamos a otro tema que me importa y mucho que nos ilumines al respecto. Tiene que ver con el caso OTESUR. ¿Se han vencido los plazos para la resolución? ¿Cómo impacta esto? ¿Nos podés adentrar en el tema? Sí, la Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver si las causas, los sauces de OTESUR que tramitan en conjunto, se confirma los sobreseimientos de Cristina Kirchner y del resto de los acusados, o si revoca esa decisión y ordena que se haga el juicio oral y público. ¿Vos te acordás que esta causa fue elevada a juicio oral y público? El Tribunal Oral, por mayoría, sin hacer el juicio, entendió que se tenía que sobreseer a los acusados. Sí. Esto fue a la Cámara de Casación y ahora la expectativa está puesta en qué es lo que va a resolver la Cámara. En noviembre del año pasado, la Cámara hizo las audiencias, escuchó la opinión de las partes y ahora tiene que resolver. Pero no es la única causa. Sí. No, pero lo que te quería consultar es que tengo entendido que los plazos están vencidos. ¿Ya eso qué implica? Sí. No, mira, a ver, el tema de los plazos es, por supuesto, vos decís, si la ley dice que se tiene que resolver en tanto tiempo, ¿por qué no se resuelve en tanto tiempo? Hay una discusión, muchos jueces dicen que los plazos son como una medida para tener en cuenta, que esto depende de las causas judiciales, si son voluminosas, si no son voluminosas, si son complejas, si no son complejas. Ahí después también se cuentan también está el punto de cómo contás los días o no. Pero si vos tenés en cuenta que la audiencia, ahora no recuerdo exactamente qué día de noviembre se hizo, y vos tenés en cuenta que tiene que pasar 20 días hábiles, esos 20 días hábiles ya se vencieron. Yo vengo preguntando mucho por esa causa y desde hace un tiempo me vienen diciendo que la expectativa es que se resuelva en el corto plazo. Yo entiendo que no debería demorarse mucho más porque los plazos en principio están vencidos y el tribunal tiene que dar una resolución. Tiene en la misma sala de casación otra causa en la que tiene que resolver exactamente lo mismo, pero vinculado con la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Exactamente. Tiene ahora, las dos decisiones para tomar. Falta la última, porque sé que tenés los tiempos muy ajustaditos y sin embargo, bueno, te hiciste los mismos para dialogar con nosotros y adentrarnos precisamente en toda esta temática. ¿Falta un solo voto, en este caso de la camarista Ana María Figueroa, que sabemos cómo vota siempre? Yo esa información no la tengo. Claro, Yo sé que una consulta, el funcionamiento es que primero vota un juez, después vota otro juez y por último el tercer integrante. Yo lo que tenía entendido es que sí que la jueza Figueroa era en esta cadena, por cómo es el funcionamiento de la sala, la última en votar. Desconozco si ya lo hicieron todos, si falta un voto solo, si lo hizo uno y faltan dos, si va a haber un voto conjunto. Eso desconozco, Silvio, cómo está ese trámite interno. Bien, pero a la brevedad vamos a tener novedades con respecto a la determinación que va a tomar Casación en torno a OTESUR en primer término y luego en torno al memorándum de entendimiento con Irán. Bueno, esperamos eso, ¿no? Probablemente sea una decisión que sean las dos causas, pueden ser que las dos resoluciones salgan en conjunto, puede ser que primero salga una, después la otra, o juntas, eso lo desconozco, pero no son dos decisiones que deberían demorarse mucho más. Después vos me decís, los tiempos del tribunal vinculados a la política, vinculados a quiénes son los protagonistas de la causa, a qué es un año electoral, eso está puesto arriba de la mesa. Los jueces te van a decir que no, pero está puesto arriba de la mesa. Duda. Yo no sé si eso puede influir en
el momento en que la Cámara de Casación decida dar a conocer las resoluciones. Pero a mí me parece en lo personal descabellado haber sobreseído sin juicio previo en causas tan, digamos, no sé, digamos, causa tan compleja, ¿no es cierto? Tan importantes a su vez. De mi experiencia cubriendo tribunales, nunca vi que una causas tan importantes lleguen a juicio oral y público y no se hagan el juicio. Cierto es que, desde mi punto de vista, la causa por la firma de memorándum con Irán nunca debió haber llegado a juicio oral. Sí, la causa Los Sauces y Otesur, por la prueba que hay, por lo importante del expediente, yo creo que sí merece que se haga un juicio oral y público. Ok, te agradecemos muchísimo, Martín, te dejamos en libertad de acción y siempre un placer escucharte, tanto para nosotros como para nuestros oyentes, obviamente. Lo mismo para mí, Silvio, un abrazo grande. Abrazo enorme, hasta luego, adiós. Lo escuchás al extraordinario periodista especializado en temas judiciales, Martín Angulo, 50